Bienvenidos a la entrevista de la semana. Soy Rosa Casals en Berlín. Chile celebra estos 15 y 16 de mayo los comicios con mayor número de candidatos en su historia. Son casi 16.000. Y es que además de los gobernadores regionales y las autoridades municipales, los chilenos eligen a los 155 miembros que redactarán una nueva constitución para reemplazar la actual, heredada de la dictadura de Pinochet. Así lo definió un acuerdo de los partidos políticos chilenos en respuesta al estallido social de 2019. La Asamblea Constituyente tendrá un plazo de 9 a 12 meses para redactar la nueva Carta Magna, que después deberá ser aprobada en un plebiscito a mediados de 2022. Y para entender mejor todo este proceso nos acompaña desde Concepción Carlos Maturana Toledo. Es abogado, doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Concepción. Bienvenido, señor Maturana. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir con ustedes la realidad que estamos viviendo en Chile. Señor Maturana, hay muchísimas cuestiones en este proceso. Me gustaría quizás empezar hablando de los candidatos para la Convención Constituyente, porque hay candidatos independientes y luego hay muchos candidatos, la mayoría, que se han inscrito en las grandes listas de bloques y partidos tradicionales. Ante este escenario se abre la pregunta de qué posibilidades reales pueden tener los candidatos independientes. Hay que entender, en primer lugar, que estamos en una situación bastante anormal desde el punto de vista electoral, porque, como todo el mundo, estamos en pandemia. En consecuencia, las posibilidades de campaña, por lo menos en los términos tradicionales, se han visto absolutamente limitadas. Pero dentro de ese contexto negativo, esta es la única elección en Chile donde los independientes tienen la posibilidad de formar listas electorales. La regla general en nuestro sistema es que los independientes, si bien pueden presentarse a las elecciones, lo hacen solos, formando una nómina de un solo candidato. Entonces, claro, es una desventaja enorme desde el punto de vista electoral porque nuestros sistemas se basan en los votos acumulados de la lista. En consecuencia, los independientes normalmente tienen que oponer su votación personal a la votación acumulada de varios otros candidatos, que son los que presentan los partidos políticos. Desde esa perspectiva, entonces, como en esta elección se presenta la opción de las listas de independientes, tienen electoralmente tienen una mayor posibilidad de alcanzar algunos escaños. Pero también hay que agregar que tampoco hay, lo planteo de otra manera, también a nivel de independientes se ve una dispersión importante. En general no hay una sola lista de independientes o dos listas, sino son varias listas dependiendo de distintas orientaciones. Entonces hay una dispersión de votos importante. El resultado, yo creo que nadie lo puede anticipar con cierta certeza. ¿Cuántos independientes van a ser elegidos? Es uno de los datos clave en el futuro de la Convención Constituyente. Y otro de los asuntos clave es ese controvertido quórum de 2/3 que se necesita para aprobar la Constitución. ¿A quién favorece en realidad esta mayoría cualificada? Históricamente, los quórum altos, que desde otra perspectiva constituyen un poder de veto de una minoría calificada, han favorecido a los partidos de derecha en Chile, desde el año 90 en adelante, que sistemáticamente han obligado a negociar las distintas reformas a la Constitución. Por lo tanto, esto no sería una excepción. En términos abstractos, el quórum alto favorece a la minoría, cualquiera que ésta sea. Ahora, lo más probable es que la minoría, a partir de esta elección en la Convención Constitucional, sean los partidos de derecha. En consecuencia, lo sigue favoreciendo a ellos. ¿Y no sería más democrático resolver esto bajo la regla de la mitad más uno de los votos, como clamaban algunos? A ver, yo creo que desde el punto de vista del concepto de democrático, no hay un parámetro objetivo. Los procesos constituyentes se han desarrollado, si uno ve las experiencias comparadas, con distintos niveles de acuerdo exigido en función de los quórums de aprobación de las normas. En el caso chileno, sí, un quórum menor permitiría acuerdos más amplios y más representativos de la diversidad ciudadana que hoy día existe. En consecuencia, sí pareciera razonable un quórum distinto, de menor entidad. Ahora, hay que entender también que el quórum que está fijado... sí, perdón, dígame nomás. Que estaba pensando que en este caso este quórum obliga a las minorías a llegar a acuerdos, porque de lo contrario, ¿qué ocurre con las normas o las materias que no alcancen el quórum necesario? Pasan después al legislativo.
A ver, es que ahí hay dos lecturas. ¿Ah? Efectivamente, todo lo que, todas las materias en las que no haya acuerdo van a quedar para una regulación posterior, que puede ser a través de una reforma constitucional o a través de una ley. En consecuencia, algunos dicen va a ser más fácil regular las materias con posterioridad porque no vamos a tener el quórum de los 2/3. Eso es relativo. Eso es relativo por varias razones. Primero, porque la composición de una convención constitucional es diferente a la constitución de un congreso o parlamento. En consecuencia, claro, no van a estar representadas con la misma intensidad las distintas visiones que hay en la sociedad, ni va a haber una paridad de género como la actual, ni va a haber probablemente cupos reservados al pueblo originario. Y segundo lugar, porque en Chile los procesos legislativos pueden ser larguísimos. En consecuencia, nada asegura que una materia no sea finalmente regulada por la vía legislativa o se regule al cabo de 10, 15 años. Entonces no es una gran garantía y por otro lado hay materias que tienen que estar en la Constitución. Es decir, si no están, no hay Constitución. Es impensable, por ejemplo, una Constitución que no regule el régimen de gobierno. Entonces, si no hay acuerdo sobre eso, no va a haber acuerdo, no va a haber constitución, en definitiva. Entonces es riesgoso el tema de... ¿Hasta qué punto piensa, disculpe, que se va a conseguir esto, la reforma del Estado? ¿Piensa que va a haber un cambio del sistema presidencialista en Chile? No soy capaz de anticipar un resultado antes de ver la integración de la convención. Cuando sepamos quiénes son los electos, yo creo que vamos a poder anticipar más o menos con algún grado de claridad hacia dónde podría derivar. Yo tengo un temor, porque se ve mucho el proceso constituyente que se inicia ahora con la elección de los convencionales como un proceso terminal, pero no necesariamente va a ser así. Si la convención no llega a acuerdo en aspectos sustantivos o los acuerdos a los que llega no tienen la necesaria sustancia desde el punto de vista de las demandas ciudadanas, entonces corremos el riesgo de quedarnos sin constitución e iniciar un nuevo proceso constituyente. Yo no entendería una nueva constitución que no modificara el régimen presidencial, que no profundizara el sistema de descentralización territorial, que no revisara el catálogo de derechos fundamentales. Si eso no está en la Constitución, aunque se acuerde un nuevo texto, se corre el riesgo de que la ciudadanía lo rechace. Y ahí, bueno, usted habla de derechos fundamentales. Los manifestantes, uno de los grandes reclamos, pues era que el Estado se involucre más en la prestación de los bienes básicos, ¿no? La educación, el agua, la sanidad, por los que ahora tienen que pagar y que, en definitiva, pues eso es lo que también ha llevado a esas tremendas desigualdades en Chile. ¿Están, piensa usted, las élites listas para que esto ocurra? ¿Hasta qué punto se podrá anclar el derecho al agua, por ejemplo, en la Constitución? Depende de la materia, diría yo. Insisto, depende de quienes resulten electos. Pero yo creo que hay temas hoy día que se imponen por su propio peso. La revisión del rol del Estado en el otorgamiento de las prestaciones vinculadas a la seguridad social, a la salud, a la educación, se va a realizar o debería realizarse sí o sí en la nueva Constitución. La incorporación de derechos nuevos o de nuevo cuño, como el derecho al agua, me parece que hoy día, viendo la situación de Chile, es un tema inevitable. Lo que ocurre es que la Constitución lo va a regular en términos generales, amplios, es lo que hacen todas las constituciones. En consecuencia, si bien se van a regular estas materias, creo yo, y se van a regular de una manera distinta a la actual, también vamos a tener que esperar después para ver cómo se desarrollan a nivel legislativo, donde no van a ser las mismas personas las que van a normar. Claro. Uno de esos otros puntos que usted comentaba también es el sistema privado de pensiones, las AFP, que también es uno de los grandes reclamos de la ciudadanía. ¿Piensa usted, o sea, yo pienso que eso debe ser un derecho básico y también debería ser susceptible de cambio, porque si no iremos muy mal o iría muy mal Chile después del clamor que ha salido a las calles? Sí, el sistema de administradoras de fondos de pensión o AFP no es un sistema previsional, es un sistema de seguro privado. Y en consecuencia necesita, en mi opinión, un cambio importante. Debemos crear un sistema de seguridad social de carácter estatal y general y obligatorio. Ahora, eso solo en sus aspectos centrales se puede regular en la Constitución. El detalle, evidentemente, es imposible que se regule ahí.
iba a ser materia posterior, el que ocurra con la AFP y específicamente que ocurra con la cantidad de fondos que están hoy día acumulados. Pero el sistema debería apuntar a garantizar un régimen de pensiones de naturaleza estatal, común y uniforme para todos. El tema es que hay que abordar las desigualdades en Chile desde muy distintas perspectivas. Claro. Y una es la del sistema de pensiones, por cierto. Usted hablaba también de la descentralización territorial, ¿no?, entre Santiago y las provincias. Ese también es un asunto pendiente en la agenda. Y se vota este fin de semana también por primera vez la nueva figura del gobernador regional. Ahora bien, ¿qué grado de influencia piensa usted que tendrá esta figura? ¿Hasta dónde llegará a alcanzar a su poder? Los gobernadores regionales, desde el punto de vista de las atribuciones que tienen, están bastante limitados, ¿no? Porque una de las características de los procesos de descentralización en Chile, desde el año 90 en adelante, ha sido una descentralización muy lenta, muy pausada y muy controlada por el nivel central. Y eso sigue estando en las características de esta figura que se crea el gobernador regional. Sin embargo, los gobernadores regionales, dependiendo de sus características personales, pueden ejercer un liderazgo importante a nivel regional y pueden llegar a tener una incidencia en el proceso constituyente. Pero eso va a depender de quién sea elegido más que de las atribuciones que tienen. Por otra parte, nada nos asegura que esta figura y el esquema actual de organización territorial en Chile subsistan en la nueva Constitución. Porque es uno de los temas que debe revisarse de manera clara. Debe derechamente, en mi concepto, reforzarse la autonomía regional, generar los mecanismos para que las regiones tengan capacidad de autodeterminación en distintas materias, administrativas, financieras, de regulación territorial, etc. Una cosa, señor Maturana, este proceso desde luego es importante por muchas cosas, pero una de ellas también es porque será la primera vez en el mundo en que se redacte una constitución en paridad de género. ¿Qué implicaciones puede tener esto? ¿Piensa que Chile va a tener una constitución con sello feminista? A ver, yo creo que el discurso del rescate de la dignidad de la mujer en Chile ha calado muy hondo. Falta mucho, por cierto, muchísimo. Pero es un tema que está instalado y en el cual ya nos movemos en forma bastante habitual, lo cual es extraordinariamente positivo, ¿no? Desde la perspectiva del lenguaje hasta el tema de acceso a los cargos públicos y de igualdad en los distintos ámbitos. Entonces me parece muy interesante que podamos construir una nueva constitución a partir de esa mirada de equidad de género, de igualdad de género. No hay el resultado de eso, en mi opinión, debería ser muy interesante porque nos va a permitir romper las miradas, en algunos aspectos, romper las miradas tradicionales que hay sobre el derecho y sobre la Constitución. Y eso más unido a la incorporación de representantes de pueblo originario y a la evidente necesidad de regular constitucionalmente el reconocimiento y los derechos de los pueblos originarios, me parece que son dos elementos centrales en la nueva Constitución. De alguna manera va a cambiar, va a generar un quiebre respecto de nuestro parámetro constitucional histórico. Y una última cosa, señor Maturana. ¿Habrá espacio en este proceso para la participación ciudadana? Es decir, las normas que quizás no alcancen el quórum necesario podrán dirimirse en plebiscitos. ¿Está esto contemplado? Creo que fue así en el caso de la Constitución boliviana. El ideal es que hayan espacios de participación ciudadana importantes. Eso, por cierto, va a ser más complejo y más lento el debate, pero lo va a enriquecer de una manera importante. Eso no está definido con precisión en la normativa actual, eso lo va a definir la propia convención. Y yo ahí tengo bastante esperanza de que la convención abra estos espacios. Además, hoy día, con los sistemas de comunicación que tenemos, es bastante más fácil, digamos, el recibir aportes, el poder juntarse con los distintos grupos. Porque tengo claro que los grupos de interés tradicionales van a estar presentes en la convención, en el debate constitucional, a través de sus lobistas. Eso lo han hecho siempre. Lo importante es que estemos todos, que esté toda la ciudadanía. Y en el momento actual que vive Chile creo que no permite actuar de una manera distinta. Tienen que abrirse los espacios de participación y creo que esos espacios de participación van a ser positivos. Ahora, la consulta mediante plebiscitos para definir no está regulada, pero se puede incorporar.
Yo en eso no Pues tengo... las normas actuales, hay que entender que este es un proceso político, con un encuadre jurídico, pero es un proceso político, por lo tanto, las normas actuales pueden ser modificadas en función de las necesidades de funcionamiento de la Convención, claramente. señor Carlos Maturana, muy interesante. Muchísimas gracias por esta entrevista. Mucha suerte en este nuevo ciclo que empieza Chile y ojalá sea para el bien de todos los ciudadanos. Eso esperamos todos. Estamos trabajando porque esta sea una constitución que efectivamente nos representa a todos y no como la que tenemos. Y muchas gracias a usted y a su institución por la invitación, por cierto. Es un Gracias. espacio muy bueno para poder comentar lo que pasa hoy día en Chile.